Quiero aclarar que cuando dije ojalá sean hombres en lo que dijo Adi, que hay mujeres en la Church, no lo dije porque piense que las mujeres no deberían ser parte del ministerio, claro, sino era un chiste con relación a las tendencias que hay en Europa de ser inclusivos, usted me entiende, ¿sí? Inclusivos no con la mujer, sino con otras orientaciones sexuales, ¿sí? Por si acaso lo digo, no voy a pensar que es pastor machista. Muy bien, vamos a tomar lista. Ya están listos, hermanitos, para tomar lista. A ver la asistencia, ¿dónde está? Mm. Bien, hermanos. Javier, Presente, pastor, presente. presente, muy bien. Julio, Presente, pastor. muy bien. Bueno, Gabriel hoy día no ha entrado, ¿no? Hoy día no ha podido, se entiende. Yo siempre les recomiendo, hermanos, cuando no pueden venir a la clase o incluso viniendo, entrando, entren al video de YouTube y véanlo, ¿no? Para que repasen un poquito. Sol, Sol tampoco está ahorita. Bien, un ratito, hermanitos. Ya, Gabriela tiene su falta. Bien. A ver, continúo. Roger, Presente, profesor. muy bien. Brigitte, Adi, ahí está. Cristian Villalta, Presente, pastor. Cristian Villalta, vamos a decirle, ¿ah? Astrid Vega, Presente, pastora. muy bien. Astrid se me ha enojado, creo, cuando no le da un punto más, ¿no? Vamos a hacer una pregunta al final para que pueda responder y ahí le damos por No, tener pastor. un punto. Escucha bien la clase para preguntarte algo de la que hemos dicho en la clase, ¿ah? No le digo que no, no me he enojado. ¿Por qué no me he No, no, enojado? es Solo bromita. que, en unos momentos prendo mi cámara, pastor, no se preocupe. No, está bien, no te preocupes. Henry, Presente, pastor. muy bien. Leoncio Cuarto, a ver. Presente. Está muy serio, Leoncio. ¿Qué pasó hoy día? No, Ya. no, tranquilo. Iván entró temprano, ahora no está. Y Leila, bueno, Leila ya abandonó el curso directamente. ¿Ya? Listo. Pastor, Dime. en el caso de hermano Iván y hermana Zulín, ellos tienen esta semana oración de 8 a 9. No, Tal está bien, sí, vez no sí, les me había puedo. avisado, me había avisado. Sí, pero gracias igual Ay, por recordarme, Henry. Y me habían avisado. ¿Sí? Bueno, están bien con su asistencia. Por ahí alguna que otra tolerancia hay, no se preocupe. ¿Sí? Gracias igual por recordarme. Bien, manitos. Bien, vamos entonces a ver un poco la historia cómo fue la historia de la reforma en Inglaterra. Vamos a hacerlo con una diapositiva cortita, chiquita nomás, pero vamos también a anotar algunos datos, ¿sí? Un ratito, hermanos. Ahora sí, un ratito. Ahora sí. Bueno, todo comienza con Enrique VIII. Una de las cosas que los católicos, por ejemplo, toman esto mucho para criticar la reforma es por Enrique VIII. A Martín Lutero ya le decían que había hecho su reforma para poder casarse, ¿no? Él Ujú. quería casarse, estaba enamorado de una monja y como no impedían su amor, entonces trastornó todo para poder casarse. Cosa que no es cierta porque Lutero hizo su reforma y años después recién conoció a Catalina von Bora y ahí se casa, ¿no? Pero en el caso de Enrique VIII sí ahí no hay dudas, porque Enrique VIII estaba casado y estaba casado con una princesa española, ¿sí? Es más, era, si no me equivoco, la tía de Carlos V. Pero el hombre se da cuenta de que con ella no va a tener hijos y necesitaba urgentemente un heredero. Y consideró políticamente correcto divorciarse de la tía de Carlos V. Había un problema. Ese matrimonio era bendecido por el Papa y el Papa tenía que dar su autorización
para pueda haber un divorcio, pero el Papa no quería pelearse con Carlos V. Es difícil, ¿no? Carlos V, emperador de América y de España y un montón de tierras, el imperio más grande que ha existido, el imperio donde no se ponía el sol. Así que el Papa chocara con Carlos V y sobre todo porque necesitaba a Carlos V para combatir el protestantismo, a Lutero y sus aliados, entonces el Papa no accedió. ¿Y Carlos V qué hizo? Se divorció igual, ¿sí? Y para poder tener autonomía y poder ese divorcio sea legal, no se le ocurrió la mejor idea que separar a Inglaterra de, cortar la relación de Inglaterra con el Papa. Todo esto, por si acaso, no fue una revelación del cielo tipo Lutero, ¿no? Que solo el justo por fe vivirá, ni Calvino, ni Zwinglio, ¿no? Esto fue una cuestión política, hay que decirlo con todas las letras. A tal punto que un año antes de su divorcio, eh, Enrique VIII había ido a Roma y había sido incluso bendecido por el Papa, las relaciones estaban geniales. Pero cuando se dio cuenta que no podía tener hijos, dijo, bueno, pateó el tablero, chau Roma, y fundó su propia iglesia. Por eso se llama iglesia anglicana, iglesia inglesa, ¿no? Y ahí sí me puedo eh, casar de nuevo. Me divorcio y me caso de nuevo, ¿no? Esta figura de Enrique VIII ha pasado en muchas iglesias, ¿no? Sobre todo libres, ¿no? Pastores que se han separado y dijo, me voy a casar de nuevo, entonces fundo mi iglesia, me separo y me abro por mi cuenta, para poder, ¿no? Volverme a casar. Pero Enrique VIII no solamente fue un hombre que es, vamos a decirlo, de repente hay muchas personas que le va mal en matrimonio. No, Enrique VIII buscaba un heredero. ¿Y se casó con cuántas mujeres? A ver, ¿alguien me puede decir ese dato? ¿Cuántas mujeres tuvo al final? ¿Cuántas esposas tuvo? A ver, al toque, hermano, ¿cuántas esposas tuvo? ¿No? ¿No hay respuesta? A ver, hermanitos, ¿esa parte de la novela no la vieron? ¿Ese capítulo se lo perdieron? Acá tengo la lista de las esposas. Eh, Igualó a la mujer samaritana, mi amigo Enrique, ¿eh? ¿Sí? A ver, vamos a ver las listas de las esposas, ¿ya? Catalina Aragón, que era la tía de Carlos V. Ana Bolena, hay una película creo ahí circulando. Juana Seymour, Ana de Cleveris, Catalina Howard y Catalina Parr. ¿Sí? Ahora, si alguien leyó alguna vez la historia de las Mil y una Noches, ¿alguien leyó alguna vez la historia de las Mil y una Noches? Seguramente no, le cuento. Trataba una historia similar, un sultán que no podía, que descubrió a su esposa o se aburrió de su esposa y la mandó a matar y agarró, creo que la esposa le engañó y agarró un odio hacia las mujeres. Entonces cada noche hacía traer a una jovencita con la cual se desposaba y durante la noche de bodas la mandaba a ejecutar. No, esa es la historia de Mil Noches. Hasta que llega una princesa, no, la hija de un visir llamada Scheherazade, que intenta una estrategia, aunque su papá no quería que ella diera ese paso, ella se ofrece, su papá no quería, ella se ofrece, al final se impone, y dice, yo puedo corregirlo, yo puedo ordenarlo a este rey. Entonces va y se casa con el sultán, y todas las noches le comienza a contar una historia, toda la noche de amanecida, y el sultán estaba tan absorto con la historia que le contaba que al final llegaba el día y no la mandaba a ejecutar. Y durante mil y una noches le cuenta historias. Bueno, Enrique VIII era algo así, pero con la diferencia de que él no buscaba historias, sino que él quería un heredero y cuando las mujeres con las que se casaba no podían tener hijos, las mandaba a ejecutar para poder estar viudo, ¿sí? O sea, se autoenviudaba. ¿Sí? ¿No? ¿Qué le parece estrategia, no? Se autoenviudaba para volverse a casar, ¿no? Y mira, lo voy a decir así, él buscaba un heredero, al final tuvo su heredero con la última mujer que se casó, la sexta esposa, que se llamó Eduardo, y él muere, y Eduardo asume el trono, y Eduardo era tan enfermizo que dura 2 años nada más y fallece. O sea, tanto esfuerzo, tanto asesinato, tanta sangre derramada, para nada, porque al final su hijo tampoco pudo mantenerse en el trono. Ahora, volviendo al tema de la iglesia, Enrique VIII se separa por un motivo banal, vamos a decir así,
con las letras hay que decirlo, un motivo pecaminoso de separarse de su mujer con la que estaba casado y luego encima mandar a ejecutar o asesinar a las mujeres con las que se casaba, porque encima él se declara el jefe de la iglesia anglicana, ¿no? Él era el papa de la iglesia anglicana, incuestionable, un sanguinario. Y por eso también la reforma en Inglaterra es un punto de cuestionamiento, los católicos lo toman, dicen, mira, esta es la reforma, ahí está un hombre pecador, adúltero, un hombre, ¿no? Mañoso, un hombre sanguinario, todos los adjetivos que usted pueda ponerle, y esta es la gran reforma. Bueno, hay que ser justos. La reforma ni en Suiza, ni en Alemania, ni en ningún país parte del continente europeo tuvo esos motivos frívolos. Una verdadera, lucha por reformar la iglesia, pero en Inglaterra tuvo su motivo político. Ahora, también es cierto que Enrique VIII no es que se le ocurre separarse, sino que había movimientos separatistas y reformistas ya en Inglaterra. Y un antecesor de este movimiento era Thomas Cranmer. Vamos a ver un poco de la vida de Thomas Cranmer. Justamente Thomas Cranmer es el que redacta el libro de oración y ahora también veremos en qué consiste esto. Y Thomas Cranmer es, en resumen lo digo, es el que, uno de los que inician la reforma en Inglaterra, de la cual obviamente Enrique VIII aprovecha también, como que entre ambos se benefician, pero Enrique Cranmer muere, ¿no? Ejecutado por María la Sanguinaria. Cuando muere Enrique VIII, su hijo Eduardo le sucede, su hijo Eduardo es enfermizo, dura 2 años nada más. Hay una novela que le recomiendo leerla, El Príncipe y el Mendigo. Es hermosa esa novela, que justamente narra las aventuras de un niño que es pobre, que es intercambiado con el príncipe. Justamente esta obra fue escrita en el tiempo de la niñez de Eduardo, ¿no? Es más, el nombre del personaje se llama Eduardo, ¿no? Claro, esto, el autor que lo escribió, y cosa curiosa porque el libro termina justamente con el príncipe que vuelve, el príncipe con el mendigo, son como gemelos, intercambian lugares, el mendigo termina en el Palacio Real y el príncipe termina en la miseria, viviendo en un hogar pobre porque los confundieron porque eran como idénticos. Y hay toda una serie de aventuras hasta que el príncipe vuelve a la corte real y lo adopta a este mendigo como su hermano, ¿sí? Pero la historia termina triste, el príncipe no dura mucho en el poder y también muere, ese es Eduardo, ¿no? Una linda historia que le recomiendo que la busque y la lea, es hermosa esa novela. Vamos a ver un poco la historia, entonces, de Cranmer, ¿sí? A ver, un ratito, hermanito, espéreme. Ya, listo. Vaya anotando, hermano, porque ahora sí, el próximo cuestionario que hagamos, que va a ser de tipo examen, ya va a ser con preguntas más avanzadas. Yo le recomiendo y le voy a pasar al grupo diapositivas, videos, todo, para que usted se instruya. No todo lo podemos ver en este tiempo, así que usted infórmese e instrúyase profundamente en la reforma. Vamos a ver este videito y aquí también sale preguntas para el cuestionario. Figuras más importantes en el ascenso del protestantismo en Inglaterra. A pesar de ser un personaje con muchas contradicciones, fue usado por el Señor para establecer la verdad de la palabra de Dios en su nación. Bienvenidos a este resumen de la vida de Thomas Cranmer. Thomas Cranmer nació el 2 de julio de 1489 en el poblado de Aslockton, Nottinghamshire, Inglaterra, siendo el segundo hijo de Thomas y Agnes Cranmer. Entre 1510 y 1511, Cranmer recibió una beca para el Jesus College en Cambridge. Después de un breve periodo fuera de sus estudios debido a un matrimonio secreto del que pronto enviudó, Cranmer continuó en Cambridge para finalmente ingresar a la iglesia como clérigo. A partir de 1520, Cranmer empezó a reunirse con un grupo de estudiosos que analizaban las ideas de Martín Lutero. Debido a su afinidad con la Reforma, el grupo empezó a ser conocido como la Pequeña Alemania. A este grupo pertenecían personajes como Robert Barnes, Thomas Bilney, William Tyndale y por supuesto Cranmer. Hasta ese momento, las acciones de Cranmer no iban más allá del mundo académico, pero algunos acontecimientos políticos lo pondrían en el centro de importantes sucesos históricos.
En 1527, Inglaterra empezaba a verse envuelta en la controversia relacionada con el deseo del rey Enrique VIII de separarse de Catalina de Aragón. Para 1529, Cranmer ya estaba enterado y bien informado sobre el asunto. Sin embargo, para finales del año, una plaga azotó al país y llegó hasta Cambridge. Así que Cranmer decidió abandonar la ciudad e irse a la casa de su padre en Essex. Coincidencialmente, el rey estaba en las inmediaciones y algunos consejeros reales decidieron buscar a Cranmer para discutir el tema del divorcio. Enrique convocó entonces a Cranmer para una entrevista y le comisionó la difícil tarea de argumentar sobre el asunto. Cranmer se dedicó entonces a buscar bases en las escrituras, en los padres de la iglesia y en los concilios eclesiásticos que pudieran amparar el divorcio. Cuando Cranmer terminó su tratado, se le pidió que lo presentara en Oxford y Cambridge. Gran parte de la argumentación giraba en torno al hecho de que Catalina era viuda de Enrique VII, hermano de Enrique VIII, así que el matrimonio se veía como antibíblico, ya que no concordaba con algunos pasajes del libro de Levítico. Pronto Cranmer tendría que viajar a Roma para defender sus argumentos. Aunque fue bien recibido, sus postulados no produjeron ninguna decisión, probablemente más por temas políticos que argumentativos. En 1532, Cranmer fue enviado a Alemania como embajador ante el emperador Carlos V, pero aprovechó para establecer contacto con los luteranos. Allí conocería a Andreas Osander y a la sobrina de este, con quien, a pesar de su celibato, se casó en 1532. Mientras sus posiciones doctrinales se ajustaban y se hacían cada vez más cercanas a la Reforma. Ese mismo año, el arzobispo de Canterbury murió. El reemplazo del arzobispo generalmente era alguien cercano al rey, pero en este caso el tema del divorcio era central en esa elección. Después de varias movidas políticas, el rey eligió como arzobispo de Canterbury a Cranmer. Inmediatamente, Cranmer hizo lo que se esperaba que hiciera. Declaró desierto el matrimonio del rey con Catalina de Aragón y aprobó el nuevo matrimonio con Ana Bolena. Pero la promiscuidad del rey y el compromiso adquirido por Cranmer lo llevaron a aceptar las dudosas evidencias sobre un supuesto adulterio de Ana Bolena. Cranmer continuaría ayudando al rey a liberarse de varios matrimonios sucesivos. Hasta aquí no existía ninguna duda de que Cranmer simplemente hizo lo que le pidieron que hiciera, aunque es improbable que sus opiniones privadas fueran en contra de alguna forma con sus acciones públicas. Sin embargo, Cranmer siguió trabajando en pro de una reforma, así que pronto promovió la publicación de la Biblia en el idioma inglés y emitió una promulgación que le daba la posibilidad a cada iglesia del territorio de tener una copia de las Sagradas Escrituras. En 1547, con el ascenso al trono de Eduardo VI, el único hijo varón legítimo de Enrique, llegaría el momento de Cranmer de aplicar las reformas que tanto ansiaba. Pero él no era el único en Inglaterra que luchaba por una reforma de la iglesia, ya que varios intelectuales ingleses y extranjeros luchaban por la causa. También el tutor de Eduardo, Edward Seymour, así como el sucesor John Dudley, eran promotores de una iglesia nacional inglesa que fuera protestante. En medio de los cambios, Cranmer asumió el papel principal. Reescribió las liturgias públicas, las homilías, las oraciones privadas y los artículos de fe. Muchas prácticas del catolicismo romano, como el llevar velas en el día de la Candelaria, colocar cenizas en miércoles de ceniza, llevar palmas en Domingo de Ramos y encender incienso, fueron abolidas. Se retiraron las imágenes en las iglesias, la comunión ahora incluía pan y vino, se abolió el celibato clerical y la liturgia sería ahora en inglés. No obstante, quizá el aporte más importante de Cranmer a la iglesia en Inglaterra fueron los 42 artículos de 1553. En este documento se definieron las posiciones doctrinales de la iglesia de Inglaterra. Se rechazó la doctrina del purgatorio y de la transubstanciación, la veneración de los santos y las reliquias. Se defendió la justificación por la fe, la salvación solo por Cristo y la supremacía de la Escritura. Pero las circunstancias esta vez se moverían en contra de Cranmer. El rey Eduardo VI moriría en 1553 y tras un fugaz reinado de la protestante Lady Jane Grey, ascendería al trono la católica romana María, la hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón. Pronto María ejecutaría los cambios necesarios para convertir a Inglaterra nuevamente en una nación sometida a la Iglesia romana. Enemigos jurados de Cranmer y del protestantismo serían puestos en la Cancillería y en los diferentes obispados, mientras la reforma en Inglaterra era revertida rápidamente. Inicialmente, Cranmer sería detenido por participar en una conspiración para evitar que María I subiera al trono,
Sin embargo, todos sabían que la verdadera razón de su detención era que el divorcio de los padres de María había sido provocado por su consejo y también por su apoyo al movimiento protestante. En marzo de 1554 sería trasladado a una prisión junto a Nicholas Ridley y Hugh Latimer, dos importantes figuras de la Reforma inglesa. En septiembre de 1555 se iniciaría el juicio contra Cranmer, que concluiría en febrero de 1556, en el que sería humillado públicamente, degradado de sus cargos eclesiales y entregado al Estado para su ejecución. Pero las autoridades querían que Cranmer se retractara públicamente de sus posiciones. Para esto fue obligado a presenciar el martirio de Ridley y de Latimer. Fue trasladado a una prisión más amigable mientras era persuadido de firmar varias retractaciones en busca de un indulto. Cranmer cedería al fin y firmó una retractación privada de sus opiniones reformadas, pero la corona esperaba también una retractación pública con el objetivo de asestar un golpe contundente a la moral del protestantismo. Sin embargo, pasara lo que pasara, la corona estaba dispuesta a ejecutar la sentencia de muerte sobre Cranmer. Así, el 21 de marzo de 1556, Cranmer sería sacado de prisión para ser llevado a la hoguera, no sin antes requerir que se retractara públicamente antes de ser quemado, pero la inminencia de la muerte hizo que Cranmer recobrara el valor. Así que repudió el documento de retractación que había firmado. De esta manera, Cranmer deshizo en un breve momento toda la propaganda que el Estado había difundido sobre su retractación y devolvió el valor a los reformadores sobrevivientes. Posteriormente iría a la hoguera y mientras su cuerpo se quemaba, mantuvo firmemente la mano derecha con la que había firmado la retractación en las llamas hasta que la mano fue consumida. Como diría J.C. Ryle, había pecado en gran medida, sí, pero también en gran medida fue su arrepentimiento. Al igual que Pedro cayó, pero como Pedro volvió a levantarse. La muerte de Cranmer causó una profunda impresión entre los ingleses, no solo en ese momento, sino en las décadas siguientes. Ese impacto se mantuvo en el tiempo, ya que todos los eventos de la ejecución serían recogidos por John Foxe en su obra Acts and Monuments de 1563, actualmente conocida como el Libro de los Mártires. Cranmer siempre ha sido un personaje difícil de juzgar históricamente, ya que su cercanía al poder lo hizo cómplice de muchas acciones que hoy juzgaríamos como inapropiadas. Sin embargo, debemos pensar en la forma en la que Cranmer veía el poder. Para él la obediencia al rey y a las autoridades era una cuestión de principios, como lo creía la mayoría de las personas en su tiempo. Cranmer fue un intelectual que fue comprendiendo cada vez más su papel. Su carrera espiritual, que comenzó en el catolicismo romano, lo fue llevando cada vez más hacia una postura protestante. Así, para Cranmer era más importante obedecer a lo que él conocía por la razón que a su propio instinto. En consecuencia, se preocupó por establecer cambios que iba descubriendo como esenciales para afirmar la verdad en la iglesia y en la sociedad. En cuanto a su pensamiento doctrinal, su estudio de teología descartó las áridas secuelas del escolasticismo medieval y se dirigió a la escritura y a los primeros padres de la iglesia. Su creencia en el derecho divino de los reyes para gobernar la iglesia y el Estado, y su teología bíblica lo convirtieron en el anglicano característico de su época, el intelectual y en parte el padre fundador espiritual de la iglesia reformada en Inglaterra. Si pensamos en Cranmer como un reformador, es probable que haya sido muy distinto a Lutero o Calvino. No fue un gran escritor de teología, tampoco pastoreó una gran iglesia. De hecho, empezó su carrera en la Reforma un poco tarde en su vida. Sin embargo, él ayudó a formar la iglesia de Inglaterra, quizá mucho más que cualquier otra persona. Thomas Cranmer murió por su fe a pesar de ser un personaje con muchas imperfecciones. Era tímido y le tenía mucho miedo a sufrir. No siempre defendió la verdad. Tenía pecados y faltas como cualquier otro hombre, pero Dios lo usó para extender las verdades de la Reforma en Inglaterra y le permitió morir como un mártir heroico por la fe. ¿Y tú, qué piensas? ¿Cuál crees que es el legado más importante de la vida y del ministerio de Cranmer? ¿Cómo puedes usar los dones que el Señor te ha dado para promover la causa del Evangelio? ¿Crees que Dios puede usar a personas con un pasado difícil y una vida imperfecta para extender su obra? Déjanos tu opinión en los comentarios. Muy bien, qué interesante, ¿no? La vida de Cranmer, ¿no? Salvando las distancias, obviamente, eh,
hoy justo partió un siervo de Dios. Ah, deben saber, ¿no? ¿Quién partió? ¿Quién falleció hoy día? Jimmy Swaggart, dice. Chris Swaggart, ¿no? Un tremendo televangelista de allá por los años 80, ¿no? Vino varias veces a Perú también. Campañas en Perú. Vamos a decirlo así, el más grande televangelista que ha habido, ¿no? Pero que también su vida tuvo matices. Él cayó en adulterio. Hay toda una serie de historias alrededor, ¿no? El- Hay una historia incluso que incluye o que se cita como que fue una trampa de unas brujas que quisieron hacerlo caer. Bueno, toda una historia que también no se podría comprobar de repente, pero lo fáctico es que él cayó en adulterio y a raíz de su caída pierde su ministerio y desaparece, ¿no? Ahora, la historia no termina ahí. Él desapareció por muchos años. Nadie sabía dónde estaba. Hasta que un hombre lo quiso buscar. Dice, ¿dónde estará Jimmy Swaggart? ¿En qué parte del mundo está? Y lo buscó por mucho tiempo, hasta que lo encontró en una iglesia pequeñita, en una zona perdida en el medio de los Estados Unidos, y lo encuentra. Va y lo busca, y lo abraza, y ora por él, y Swaggart también llora, y en cierto modo eso fue como su restauración, ¿no? Este hombre del que estoy hablando que lo buscó se llamaba Billy Graham. Billy Graham va y lo busca y lo encuentra, ¿no? Y bueno, Billy Graham prácticamente lo rescata a Jimmy Swaggart, ¿no? Ya su ministerio no fue el mismo, obviamente, pero comenzó nuevamente a estar activo en las cosas de Dios. Y hace unos días estuvo grave, su familia estaba esperando ya el desenlace, y hoy este siervo de Dios, Billy ya partió hace 2017, creo, si no me equivoco, 2015. Otro gran siervo de Dios que partió también fue David Wilkerson, ¿no? ¿Se acordarán de la cruz y el puñal? También él partió en 2015, 2014, por ahí. Y bueno, ahora de esa generación, de esos grandes hombres de Dios del siglo XX, ya creo que no, él es el último, ¿no? Jimmy Swaggart ya partió. Kramer tiene su historia controvertida, ¿no? ¿Cómo lo podríamos juzgar, como dice en el video el hermano que está haciendo el video? ¿Cómo podrías juzgar? ¿Dios puede usar a gente así? Obviamente, si lo vemos a la luz de la historia, es cierto, lo usó y como decía, no, el que describe la muerte en el libro, en el libro que mencionó de los mártires, grande fue su pecado, pero también grande fue su arrepentimiento, ¿no? Y al final él marca un hito y le da energía al movimiento, ¿no? Del, Al movimiento de la Reforma en Inglaterra, ¿no? Sus obras, por ejemplo, hemos visto el libro de oración, pero entre otras también el que le dio fuerza para que la reforma pegue, ¿no? Doctrinalmente me refiero, pegue en Inglaterra con distintas doctrinas que venían de Lutero, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ahí mencionan a John Wycliffe. John Wycliffe es el traductor de la Biblia, no, perdón, Tyndale es el traductor de la Biblia en inglés, ¿no? Que también, por cierto, es martirizado, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces ahora un poquito acerca de la historia de Enrique VIII. ¿Sí? Enrique VIII, este varón que de Thomas Cranmer hemos visto, ¿no? Pero vamos a ver un poquito de la vida de Enrique VIII para terminar de cerrar este cuadro de la iglesia anglicana, que luego ya entra una historia de puritanos y un montón de cosas. Pero más que nada lo que nos interesa es conocer la historia y el origen, ¿no? Cómo nace todo. ¿Sí? Vamos entonces a poner un poquito la historia de Enrique VIII para comentar también. Vuelvo a decir, vaya anotando cositas porque luego también los cuestionarios vienen, ¿ya? Tan famosos como lo fue Enrique VIII. Su reinado estuvo marcado por la intriga, las infidelidades, los divorcios, las guerras, el poder y la creación de una denominación protestante histórica que hasta hoy sobrevive. La influencia de la denominación que este peculiar rey fundó es más que significativa en toda la historia del protestantismo. Pero la pregunta que todos nos hacemos hoy es, ¿realmente Enrique VIII fue protestante? Un comienzo prodigioso. Enrique nació en 1491 como el segundo hijo varón de Enrique VII.
era inteligente, guapo, talentoso en música y un ávido cazador y deportista. Era el único gobernante de Inglaterra y el hombre más rico del mundo a los 18 años de edad. Para cimentar la alianza de Inglaterra con España, Enrique se casó con Catalina de Aragón, la tía del rey español, que era también la viuda de su hermano. Cuando Enrique derrotó a Francia y Escocia en batallas sucesivas, su popularidad se disparó. Durante la década siguiente, hizo y rompió los tratados de paz. Se presentó a las elecciones como Sacro Emperador Romano. Participó en la política de poder de Europa y centró su atención en la religión. Enrique siempre había sido un hombre religioso. Escuchaba misa 5 veces al día, a menos que estuviera cazando. Entonces solo podía oír 3. También estaba profundamente interesado en las disputas teológicas. En 1521, con el luteranismo llegando a las universidades inglesas, Enrique escribió una defensa del catolicismo. Un papa agradecido lo recompensó con el título de Defensor de la Fe, produciendo un heredero. En 1526, Enrique comenzó a buscar formas de poner fin a su matrimonio con Catalina, argumentando razones de Estado, ya que Catalina no le había dado un heredero varón. Para la desventura de Catalina, 5 de sus hijos varones habían nacido muertos. Solamente una hija llamada María había sobrevivido. Enrique necesitaba un heredero varón para asegurar una sucesión pacífica después de su muerte. Pero Enrique se había enamorado de una joven de 19 años llamada Ana Bolena, así que estaba desesperado por anular su matrimonio. Obtener una anulación era bastante fácil en el siglo XVI, si ambas partes querían una. Pero Catalina no estaba dispuesta y buscó el apoyo de su sobrino, nada más y nada menos que el emperador Carlos V. El emperador no quería ver a su tía deshonrada. El Papa Clemente, que necesitaba el apoyo de Carlos V, no tuvo más remedio que rechazar la anulación de Enrique. Cuando Ana Bolena quedó embarazada en 1532, Enrique se adelantó solo. Ya había obligado al clero a someterse a su supremacía en todos los asuntos eclesiásticos. Ahora se casaría con Ana en secreto. Hizo que su nuevo arzobispo de Canterbury, Thomas Cranmer, declarara inválido su matrimonio con Catalina y coronó a la reina Ana en 1533. Una lucha por el control. Cuando el Papa amenazó con excomulgarlo, Enrique obligó a todos a reconocer a los hijos de su nuevo matrimonio como herederos al trono. Luego se convirtió en la cabeza suprema de la Iglesia en Inglaterra, disolvió monasterios, redistribuyendo sus propiedades entre sus nobles para reforzar su lealtad. Los monjes que se resistieron fueron ejecutados y su dinero y tesoro entraron en las arcas de la corona. Aún así, en una era de reforma, las reformas de su iglesia fueron conservadoras. Parecía querer una iglesia católica, una que siempre fuera leal a él y a Inglaterra. Así que mientras él se separaba de Roma, continuó defendiendo la transubstanciación, el culto a las imágenes, la invocación a los santos, la oración por los difuntos, la veneración a María y el celibato clerical. Además de esto, prohibió la lectura privada de la Biblia. A pesar de la gran división que provocó en la iglesia de su país, Enrique nunca estuvo dispuesto a convertirse en protestante. Como consecuencia, los protestantes ingleses fueron perseguidos, encarcelados, asesinados y muchos tuvieron que huir del país. Mientras tanto, Enrique estaba cansado de Ana porque solo le había dado una niña, llamada Elizabeth, así que falsificó acusaciones de infidelidad contra ella. La decapitó y luego se casó con Jane Seymour. Después de que dio a luz a un hijo llamado Eduardo, ella murió. Enrique se casó 3 veces más antes de morir. Y fue precisamente la muerte de Enrique lo que le dio la oportunidad a los protestantes de iniciar la reforma en Inglaterra. El alejamiento de Enrique VIII de Roma fue fundamentalmente por el control de la Iglesia inglesa, que ya se empezaba a llamar Iglesia Anglicana. Aunque instituyó medidas protestantes durante su reinado, como poner Biblias en inglés en todas las iglesias del país, y aunque siempre apoyó a su arzobispo de Canterbury, Cranmer, inclinado a los protestantes, Enrique se puso de parte de Roma en cuestiones claves de doctrina y práctica. Católicos o protestantes. Pero los eventos que puso en marcha Enrique no le permitirían a Inglaterra regresar al pasado.
Durante el reinado de su hijo, Eduardo VI, que gobernó de 1547 a 1553, Inglaterra se volvió firmemente protestante. Dos consejeros de Eduardo, uno luterano y el otro calvinista, fueron claves, pero Eduardo murió rápidamente y las esperanzas de que el protestantismo avanzara murieron con él. La hija de Enrique con Catalina, María, ascendió al poder en 1553 y trajo al catolicismo de nuevo a Inglaterra. María asesinó a al menos 273 protestantes, mientras miles huían del país, pero el efecto de las hogueras y los juicios públicos tuvieron un efecto contrario entre la población. Cuando María murió en 1558, la mayoría de los ingleses respiraron con alivio y los protestantes renovaron su proyecto. Finalmente, la hija de Enrique con Ana Bolena, Elizabeth I, puso a Inglaterra en un curso permanentemente protestante. Así que el protestantismo inglés no le debe mucho a Enrique VIII, quien oficialmente abandonó a la Iglesia católica, pero nunca fue protestante. Él quería su propia versión del catolicismo. Nuestra perspectiva. Tenemos una tendencia a sacralizar y casi santificar a los personajes históricos que se entrecruzan con la historia de la Iglesia y que ayudan en su progreso. Muchos personajes históricos usaron el protestantismo como una plataforma para conducir sus deseos egoístas y sus agendas personales. La historia está plagada de este tipo de casos. Lo verdaderamente importante es que Dios es capaz de cambiar eso que parece que el hombre hace mal en algo bueno para el cumplimiento de sus planes. Muy bien, hermanos. Interesante, ¿no? Interesante la historia. A ver, algunas preguntas así como para poder ir reflexionando. Estoy ya cerrando este tema de, em, del anglicanismo, ¿no? ¿No? La pregunta que siempre cierra la historia de Enrique VIII y todos es lo que hemos dicho al principio, ¿no? ¿Puede Dios usar estos vasos muy imperfectos, pero muy imperfectos, para realizar su voluntad en la historia? Es una pregunta que nos podríamos actualizar tranquilamente, ¿no? ¿No? Gobernadores, ministros. Cranmer era un ministro, Enrique VIII era un político, ¿no? ¿Y cuántas veces ha sucedido ese tema, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Pero si lo miramos ya mirando el pasado, como se dice, vamos a darnos cuenta, pues, que Dios usó esto, ¿no? Usó para liberar todo un país del poderío y de la influencia de Roma. Bien, vamos entonces a continuar con con la otra parte de la reforma que tiene que ver con la reforma en Escocia, y donde tenemos un nombre y vamos a preguntar cuánto sabe usted. ¿Cuánto sabemos de este nombre? Voy a mencionar el nombre y usted me responde. A ver, vamos poniendo alguna puntuación también sobre eso. John Knox. ¿Qué sabemos sobre John Knox? A ver, abra su micrófono, participe. El que formó la iglesia presbiteriana, pastor, Muy de bien. Escocia. Reformador escocés. Mm. Amaba tanto Escocia que tiene una frase bien célebre, pastor. ¿Cuál es, Javier? A ver. A ver, que mis hermanos yo lo tengo aquí. Que debería ser la oración de todo ministro, ¿no? Amén, En amén, su país, amén. ¿no? A ver, ¿cuál es la frase? Javier la sabe. ¿Cuál es la frase? ¿Mm? Ya, Javier, dila. Dame, Dame Escocia Escocia o muero. o muero. me muero. ¿Sí? ¿No? Dame Escocia o me muero. ¿No? Hay otra frase también de John Knox que es cuando la reina lo manda a llamar y él está orando, le dice, disculpe reina, pero yo tengo primero que terminar mi audiencia con el rey y después puedo atenderla. ¿No? Un crack, un crack. Era un crack, ¿no? Vamos a ver entonces un poquito y hablar un poco de la reforma, ¿no? Que ocurrió en Escocia, ¿no? En Escocia. Y hace uno, teme a Dios. A ver, Leoncio, repítelo nuevo. Aquí yace uno que temía tanto o mucho a Dios.
no temió rostro de hombre, algo así. Ya, esa parte voy a buscarla para comprobarla. Está bien. ¿Sí? Ahora, como siempre en toda reforma, no es un solo hombre que trabaja, sino que hay pre-reformadores o gente que prepara el camino, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿quién fue uno de los precursores del Evangelio en Perú? También fue escocés, por cierto. Ya hablando de los escoceses. No solamente hay William Wallace, ¿ah? Hay varios escoceses famosos. ¿Sí? Thompson, ¿Cómo Thompson, pastor. Ah, muy bien, Eso. muy bien, muy bien. Diego Thompson, ¿no? Diego Thompson llega con San Martín. Imaginemos de qué año estamos hablando. Y Diego Thompson viene con San Martín porque San Martín lo busca para hacer reformas educativas y él viene trabajando con el sistema Así es. lancasteriano, que venía de Lancaster justamente, que era un sistema de enseñanza o de alfabetización basado en la lectura de la Biblia. Era una forma que Diego Thompson encontraba de hacer misión en un país sumamente católico como en ese momento era el Perú, a tal punto que, bueno, hasta hace poco existía un instituto, ¿no? Diego Thompson. No sé si sigue existiendo, alguien me lo puede confirmar, creo que ya no, pero existía un instituto de educación llamado Diego Thompson, ¿no? ¿No? Otro escocés que hizo obra en Perú fue el autor del eh, El sentido de la vida, Mackay, John A. Mackay, Yo me otro quedé. escocés, ¿no? Todos Ujú. presbiterianos, por cierto, ¿ah? Eso estamos hablando ya de nuestra historia, ¿no? Hablamos Calvino, es nuestra historia. Lutero, obviamente, también nuestra historia, pero Calvino es nuestra historia. Knox y el presbiterianismo es nuestra historia también, ¿sí? Y hay que conocerla. De repente, por ahí otras iglesias no les preocupe saber sobre John Knox o sobre Calvino, pero nosotros sí deberíamos saber sobre John Knox y sobre Calvino. Un hombre que es el precursor de esta reforma es George Wishart, ¿sí? Un reformador escocés. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando, mire, él nace en 1513, ¿no? O sea, poquito antes de la reforma de Lutero. Obviamente él bebe de la reforma de Lutero, ¿no? Pero él sobre todo es influenciado la reforma de Inglaterra es influenciada mucho por Suiza, por la obra de Ulrico Zwinglio y por la obra de Juan Calvino, ¿sí? Impacta mucho en los escoceses sobre todo, ¿sí? Vamos a ver un poquito entonces este hombre que acaba de mencionar, George Wishart, que es un pre-reformador en Escocia, muere también, ¿no? Muere en la hoguera, ¿no? Como fue el destino de muchos pre-reformadores. Hasta que llega John Knox, ¿no? John Knox también nace un poquito, unos 3 añitos antes de la reforma de Lutero, ¿no? Pero también él es influenciado, ahora sí, directamente por Juan Vino. Calvino en general. Él es discípulo de Calvino, ¿sí? Ujú. Él bebe del calvinismo, él bebe de la doctrina reformada, y esa doctrina es la que lleva a Escocia, ¿no? Él también fue discípulo de George Wishart, por si acaso, ¿no? ¿No? Hay una Pastor, yo citación, no, pastor, disculpe, pero también que yo recuerde, justo ese libro le estaba llevando en mi ministerio. John Knox creo que también se convirtió en un líder de la reforma, ¿no? Más eh, adelante, en Escocia. por supuesto, estamos hablando de su Sí, sí, me formación, acuerdo ya. y él se Y convierte en el líder de la reforma en Escocia, en el exactamente, reformador y escocés, ¿sí? Ahí está, ¿no? Dame Escocia hasta o me creo ser muero, ¿no? encarcelado, encarcelado. Ya sabe cómo era Ujú. usted, Ser dame encarcelado en el guano o exilio me de Europa. muero, ¿no? ¿No? ¿No, Javier? Dame guano o me muero, Claro, pastor. dame ventanillo, me muero, ¿no? Dame Lima, dame... ¿Dónde estás tú, Leoncio? ¿En qué lugar estás? Dame, ¿cómo se llama? Chocofá, Chocofá, Chocofá. Chocofá, Chocofán. Dame Chocofán Chocofá, o me Yocofá. muero, ¿no? ¿No? Claro, así tienen que orar ustedes, ¿sí? ¿Sí? ¿No? Él fue muy opositor a María, a María, pero no María la de Inglaterra. Hubo dos Marías, y las dos Marías eran María primero. María primero de Inglaterra, que es la hija, ya hemos visto, la hija de Catalina de Aragón, que es la que intenta reintroducir la iglesia, el Sí. catolicismo en Inglaterra. Y está María Estuardo, que también fue otra pro-católica, pero en Escocia, ¿sí? Que intenta robarle el trono
¿no? Ella intenta también robarle el trono a Isabel, porque hay que recordar que Escocia e Inglaterra estaban muy unidos. Entonces, aspirantes al trono había en todos lados. Entonces, cuando muere María I de la Bloody Mary, entonces hay un intento de tomar el poder entre escoceses e ingleses. No me acuerdo ahorita la novela, yo me he leído varias de esas novelas, que narra todos esos intentos de golpe con curas que son espías católicos, cómo el gobierno tuvo que intentar filtrar y expulsar a los curas, a los obispos, que muchos de ellos eran espías, agentes secretos que venían de parte de Roma, de parte de España, a infiltrarse, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces hubo todo una intentona de golpe de Estado de tomar el poder de parte de María Estuardo, al final es descubierta, es encarcelada, Isabel no la quiere ejecutar, pero por presiones políticas al final tiene que ceder y María Estuardo, que es la opositora de John Knox, muere, ¿no? Muere ejecutada, ¿sí? Muere decapitada, si no me equivoco, María Estuardo, ¿sí? Vamos a ver un poquito la historia de John Knox, entonces una introducción para que podamos informarnos de más detalles de John Knox. Vaya tomando nota, por favor. Fue uno de los primeros líderes de la Reforma en Escocia y el fundador de la doctrina reformada en este territorio. Fue considerado como uno de los predicadores más poderosos de su época, aunque solo se publicaron 2 de los cientos de sermones que predicó. También fue una figura clave en la formación de la Escocia moderna. Bienvenidos a este resumen de la vida de John Knox. John Knox nació alrededor de 1514 en Haddington, un pequeño pueblo al sur de Edimburgo. Alrededor de 1529 ingresó en la Universidad de St. Andrews, aunque algunos consideran que fue a la Universidad de Glasgow, en donde estudió teología. Fue ordenado sacerdote en 1536, pero se convirtió en notario para luego ser tutor de los hijos de los Lairds, miembros de una nobleza escocesa de menor rango. Eventos dramáticos se desarrollaron en Escocia durante la juventud de Knox. Muchos estaban enojados con la Iglesia Católica Romana, que poseía más de la mitad de los bienes raíces y reunía un ingreso anual de casi 18 veces el de la corona. Los obispos y los sacerdotes solían tener sus puestos gracias a nombramientos políticos, y muchos nunca ocultaron sus vidas inmorales. El arribo de la Reforma. El constante tráfico marítimo entre Escocia y Europa permitió que la literatura luterana se introdujera de contrabando en el país. Las autoridades romanas se alarmaron por lo que consideraban como una herejía e intentaron reprimirla. Patrick Hamilton, un converso protestante abierto, fue quemado en la hoguera en 1528. A principios de la década de 1540, John Knox ya estaba bajo la influencia de los reformadores. Knox se convirtió en guardaespaldas del ardiente predicador protestante George Wishart, que predicaba por toda Escocia. Sin embargo, en 1546 las autoridades romanas hicieron arrestar, juzgar, estrangular y quemar a Wishart. En respuesta, un grupo de 16 nobles protestantes asesinaron al arzobispo David Beaton en el castillo de St. Andrews, quien presuntamente estuvo detrás de la muerte de George Wishart. El castillo en el que se dio el asesinato de Beaton fue inmediatamente asediado, pero tras darse cuenta de que sería imposible tomarlo, las tropas decidieron retirarse y los protestantes escoceses empezaron a ver a St. Andrews como un símbolo del protestantismo. Iniciando el ministerio. Durante un servicio protestante un domingo, el predicador John Rote habló sobre la elección de ministros y le pidió públicamente a Knox que asumiera el cargo de predicador. Cuando la congregación confirmó el llamado, Knox fue conmovido y rompió en llanto. Al principio se negó, pero finalmente se sometió a lo que sintió que era un llamado divino. Después de que Knox regresara a St. Andrews, su ministerio en esta ciudad fue interrumpido abruptamente.
Los protestantes, incluidos Knox, pudieron mantener su baluarte en St. Andrews gracias a los momentos difíciles por los que pasaban tanto Francia como Inglaterra. Pero tan pronto como Francia se recuperó, le envió refuerzos a Escocia aún bajo el manto de la Iglesia de Roma. En 1547, después de que el castillo de St. Andrews había sido puesto nuevamente bajo asedio, finalmente capituló. Algunos de los ocupantes fueron encarcelados y otros, como Knox, fueron enviados a las galeras como esclavos. Predicador itinerante. 19 meses pasaron antes de que él y otros fueran liberados. Knox pasó los siguientes 5 años en Inglaterra y su reputación como predicador floreció rápidamente. Pero cuando el protestante Eduardo VI murió y su hermana, la católica María I de Inglaterra, ascendió al trono, Knox se vio obligado a huir a Francia. Una vez allí se dirigió a Ginebra, donde conoció a Juan Calvino. El reformador francés describió a Knox como un hermano, trabajando enérgicamente por la fe. Knox, por su parte, estaba tan impresionado con la Ginebra de Calvino que lo llamó la escuela más perfecta de Cristo que haya existido en la tierra desde los días de los apóstoles. Posteriormente, Knox viajó a Frankfurt, donde se unió a otros refugiados protestantes y rápidamente se vio envuelto en una controversia. Los protestantes no podían ponerse de acuerdo sobre una orden de adoración, controversia que se desarrolló en torno a cómo está regulado el culto, en base al tradicionalismo o en base a la palabra de Dios. Las discusiones se volvieron tan acaloradas que un grupo salió de la iglesia un domingo negándose a adorar en el mismo edificio que Knox. Avances en Escocia. De vuelta en Escocia, los protestantes estaban redoblando sus esfuerzos y se estaban formando congregaciones en todo el país. Un grupo que llegó a llamarse los Señores de la Congregación prometió hacer del protestantismo la fe oficial de Escocia. En 1555 invitaron a Knox a regresar para inspirar la tarea de reforma. Knox pasó 9 meses predicando extensa y persuasivamente en Escocia antes de verse obligado a regresar a Ginebra. Lejos de su tierra natal nuevamente, publicó algunos de sus tratados más controvertidos en los que atacó virulentamente a los líderes que permitieron el catolicismo en Inglaterra. Argumentó que una mujer gobernante era inapropiada para dirigir al país y motivó a la gente común a protestar contra los gobernantes injustos. Sus escritos en contra de las mujeres que en ese momento gobernaban Europa, María de Guisa en Escocia, María la Sanguinaria en Inglaterra y Catalina de Médicis en Francia, luego le trajo fuertes problemas en el futuro. Cuando el escrito se propagó, las reinas mencionadas estaban dejando sus coronas y las opiniones de Knox se empezaron a asociar con Elizabeth I y con María Estuardo, con quienes siempre tuvo una relación difícil. Knox regresó a Escocia en 1559 y nuevamente desplegó sus formidables habilidades de predicación para aumentar la militancia protestante. A los pocos días de su llegada, predicó un violento sermón en Perth contra la idolatría católica, causando disturbios. Los altares fueron demolidos y las imágenes de las iglesias destrozadas. Ministerio en su amada Escocia. Mientras tanto, los protestantes ocuparon militarmente más y más ciudades, por lo que finalmente, en el Tratado de Berwick en 1560, los ingleses y los franceses acordaron abandonar Escocia. Aunque los ingleses, ahora bajo la protestante Elizabeth I, habían acudido en ayuda de los escoceses protestantes, mientras que los franceses estaban ayudando al partido católico. La buena noticia de este tratado era que el futuro del protestantismo en Escocia estaba asegurado. En julio de 1571, y luego de estar varios años ministrando en Edimburgo, Knox vuelve a St. Andrews. De edad mucho más avanzada y con algunas dificultades en su salud, el ministro reformado es llamado a hacer lo que Dios primeramente lo había llamado: predicar. Es allí donde un joven estudiante, James Melville, nos cuenta lo que significa escuchar una predicación de Knox. Él escribió: de todos los beneficios de ese año, la venida del más notable profeta de nuestra nación, el señor John Knox,
a St. Andrews ha sido la más grande. Le escuché enseñar ahí sobre la profecía de Daniel, ese verano y el invierno siguiente. Yo tenía mi pequeño cuaderno y mi pluma. Al abrir el texto, él fue moderado por el espacio de una media hora, pero cuando llegó a la aplicación, él me hizo estremecer y temblar, a tal punto que no podía sostener una pluma para escribir. Una disputa con los lores que habían apoyado el establecimiento del protestantismo en Escocia hizo que María Estuardo regresara a Inglaterra. La controversia tenía que ver principalmente con los recursos económicos que habían heredado de la Iglesia de Roma. Mientras que los lores querían enriquecerse con este dinero, Knox y los ministros querían que estos recursos fueran destinados para establecer un sistema de educación universal, para ayudar a los pobres y para sostener la Iglesia. Asegurando la doctrina. El Parlamento ordenó a Knox y a 5 colegas que escribieran una confesión de fe, el primer libro de disciplina y el libro de orden común, todo lo cual desembocó en que la fe protestante de Escocia sería en adelante calvinista y presbiteriana. Knox terminó sus años como predicador de la Iglesia de Edimburgo, ayudando a dar forma al desarrollo del protestantismo en Escocia. Durante este tiempo, escribió su historia de la reforma de la religión en Escocia. John Knox murió en Edimburgo en 1572 y fue enterrado al lado de la Catedral de St. Giles, donde actualmente funciona un estacionamiento de vehículos. El legado de John Knox. Knox era claramente un hombre de gran coraje. Un hombre parado frente a la tumba abierta de Knox dijo: «Aquí yace un hombre que no halagó ni temió a ninguna carne». El legado de Knox es grande. Su progenie espiritual incluye a aproximadamente 750,000 presbiterianos en Escocia, 3 millones en los Estados Unidos y muchos millones más en todo el mundo. Sin embargo, sus hijos espirituales no incluyen solamente a presbiterianos alrededor del mundo, sino también a distintas denominaciones reformadas y evangélicas. Charles Spurgeon dijo un día sobre John Knox: «El evangelio de Knox es mi evangelio. Lo que tronaba a través de Escocia debe tronar nuevamente en Inglaterra». ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Cómo puedes ser valiente para desafiar el estatus? Muy bien, vamos con los minutos finales ya de esta clase, hablando de John Knox. John Knox, a ver, todos los reformadores no fueron perfectos, ¿no? Ahora vamos a ir terminando esta parte mencionando los cuestionamientos que tuvieron cada uno. A ver, hablemos para empezar de Lutero. Lutero, ¿cuál fue el cuestionamiento? Se hizo la reforma porque quería casarse, era muy, vamos a decir así, áspero, tosco, ¿no? Muy confrontativo, ¿no? Poco negociador. Eso más que nada son las cosas. Y aparte se puso del lado de los ricos cuando los campesinos quisieron, ¿no? Aparte se le acusa también de ser antisemita, ¿no? Zwinglio, ya hemos visto, ¿no? Fue un cristiano militante que incluso tomó las armas para defender el evangelio, ¿verdad? Calvino, ¿cuál fue el cuestionamiento de Calvino? A ver, hermanos, usted que es presbiteriano, fue el cuestionamiento a Calvino? ¿Qué puede ser? Ujú. Pregunta examen, ¿cuáles fueron los cuestionamientos históricos que se les hace a Calvino? Estuve de acuerdo con algo estuve de acuerdo. Sí, Calvino. La Ah, se veía- predestinación, ¿Cómo? eh, la apología del fatalismo, la... No, vamos a salirnos del ramo teológico y No le vamos a hacer entiendo la cuestionamientos pregunta. históricos. Tienen que ver con su carácter, su conducta, su testimonio, ¿no? Porque teológicos obviamente van a haber diferencias, ¿no? Pero en cuanto al personaje histórico, ¿cuál sería el cuestionamiento que se le hizo a Calvino?
Ya apunte, porque después va a estar preguntando y Es me va a que, quedar perdido, ¿sí? Un primer cuestionamiento que se le hizo fue que en su primera etapa quiso instaurar una teocracia, ¿no? Muy inspirado más que nada en la ciudad de Dios de San Agustín. Por eso la primera experiencia en Ginebra no fue tan buena. Después ya reculó y cuando volvió hizo algo distinto, ¿no? Equilibró, moderó un poco la idea. El otro cuestionamiento histórico que tiene es respecto a Miguel de Servet, ¿sí? Que él participó activamente en la ejecución de Miguel de Servet y muchos consideran que eso, bueno, no es una conducta cristiana, ¿no? A ver, hablemos entonces ahora Kramer y Enrique VIII, lo hemos visto hoy día. Kramer, para empezar, voluble, ¿no? Le accedió todas las cosas a un rey, eh, como decía, promiscuo, ¿no? Lo divorció varias veces, fue cómplice incluso de los asesinatos, cómplice entre comillas, del asesinato Sus eh, esposas. de las esposas, etcétera, ¿no? Pero al final se redimió pagando con su vida, ¿no? Su apego a la reforma y su amor a Cristo, ¿no? Bueno, Enrique VIII, ni qué decir, totalmente cuestionable. Ahora, John Knox, ¿cuál es el cuestionamiento histórico que se le hace? Es un hombre que pareciera, si lo vemos haciendo más superficialmente, pareciera que perfecto, ¿no? Pero no tanto. John Eh, Knox, el cuestionamiento que se le hace es justamente, él escribe un tratado sobre criticando el gobierno de las mujeres, ¿no? Por acá lo debo tener el nombre del libro que él escribe, pero vamos a explicarlo un poquito, ¿sí? pastor, eso es lo que usted dice de escribiendo a la mujer, ¿eso puede ser después de volverse líder de la reforma en Escocia o antes? Él lo Yo no. hizo en el contexto de la lucha contra María la Sanguinaria, María Sandoval. ¿sí? Ahí justamente Ya, en el video menciona a tres reinas, ¿no? Una era María la sí, Sanguinaria, la bueno, otra era Catalina de Médicis, y había una tercera que ahorita se me fue de la cabeza, ¿sí? Y él escribe un libro contra, o sea, criticando que las mujeres no podían ser reinas, no podían gobernar un país. Claro, como siempre se dice, uno es dueño de esclavo de sus palabras y dueño de su silencio. Cuando estas reinas cayeron, que eran procatólicas, y surgieron las reinas pro-protestantes, ahora lo que él escribió una vez se volvió en su contra. Por ejemplo, Isabel I era pro-protestante y Isabel I le agarró bronca a John Knox, ¿no? ¿No? A tal punto que John Knox solicita un salvoconducto para volver a Inglaterra y Isabel se lo niega, ¿no? No se llevó bien, ¿no? Ahora ponemos en contexto, John Knox es acusado de ser misógino, pero muchos de sus biógrafos dicen que no fue tanto así, fue más en el momento, en el calor de la batalla, él usó ese argumento para, vamos a decir así, quitarle fundamento al movimiento pro-católico, pero claro, nunca pensó que la situación cambiaría tanto y que encima los que asumirían el gobierno ya del lado protestante serían mujeres también, ¿no? Por eso un buen consejo, hermano, tenga mucho cuidado con lo que decimos. Las palabras se pueden volver después en nuestra contra, ¿no? Y bueno, por eso también hace ratito cuando dije una expresión sobre lo que estaba en el High Church, también corregí, ¿no? Alguien de repente ve el video y dice, ah, entonces el pastor también es así, antimujeres, ¿no? 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 Vale aclarar. Igual pueden sacar un extracto en TikTok y ponerlo y va a salir como que estoy diciendo eso y nada más que eso, ¿no? ¿No? no, no de idea, pastor, no hay de ideas por ahí. No hagan por favor eso, ¿ya? ¿No? También nos puede hacer de repente reflexionar para ir terminando ya esta enseñanza, porque es acerca del ministerio femenino, ¿no? John Knox no fue un misógino, por si acaso. Ujú. Muchos de sus biógrafos corrigen esa idea. Al contrario, se llevó muy bien con las mujeres. Claro, lo que él escribió alguna vez le jugó en contra, sobre todo con las mujeres poderosas, pero en líneas generales se llevó bien, ¿no? Con las mujeres y es más, tuvo espacio para incluso apoyar, ¿no? A las mujeres en su desarrollo, en sus ministerios, etcétera, ¿no? Eh, Nosotros como Iglesia IP Cristo P, por constitución, usted ya debe saber
que nosotros tenemos lugar para presbíteras, lugar para pastoras, ¿no? De repente algún hermano dirá, pastor, yo no estoy de acuerdo. Bueno, la Constitución ya dice eso, o sea que lee tu Constitución y fíjate, ¿no? Pero eso ya está permitido y, además, estamos contentos de que en este lugar haya varias hermanitas, Adi, Astrid, Sol y Zulín, Gabriela, ¿no? 4 hermanas que se están preparando en el ministerio y eso es algo muy, muy, muy loable. No, yo he conocido iglesias, hermanos, donde la mujer está proscrita, es decir, no puede ejercer nada, 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 solamente ser maestra de escuela dominical, ni nada más, ¿no? Iglesias donde muchas veces, incluso de parte de los varones, se enseñó esto como doctrina, ¿no? En una ocasión había una reunión de varones, ¿no? Un lugar online, ¿no? Y viste que eso se transmite, ¿no? Y había un grupo de mujeres escuchando, ¿no? Y estaban los varones opinando, ¿no? Y en esa conversación, esa transmisión, se escuchaba que los varones opinaban, varones, ¿no? Cristianos decían, ¿no? Sí, porque como el derecho divino que tiene el varón, ¿no? De ser el único que puede gobernar y tener un lugar en la iglesia, y las mujeres no deben tenerlo, ¿no? Porque es el varón debe tenerlo, ¿no? Y las mujeres escuchaban y decían, bueno, ¿de dónde han salido estos tipos, ¿no? eh, Hace algunos años, en una entrevista que hicieron en Panamericana Televisión, entrevistaron diversos hombres justamente para hablar de los derechos de las mujeres y entrevistaron a un pastor. Y el pastor comenzó a hablar de que él era el, ¿cómo dijo el término? Él era el jefe en la casa y la mujer le tenía que obedecer. Y la mujer, pero no lo dijo en términos de bíblicos, que la sujeción, que el diseño original, no, no. Mi mujer tiene que obedecerme y yo lo que digo, eso lo hace mi mujer porque así Dios lo ha ordenado. Era un Pedro Picapiedra, ¿no? Y en la entrevista era el único pastor. Y tú mirabas y decías, no puede ser, ¿de dónde han sacado a este pastor? ¿No? Que justo esta entrevista. Tantos pastores que son mucho más, no sé, políticos, que pueden decir las cosas de una manera no mejor expresadas, defender el diseño escrito en la Biblia, pero de una forma más inteligente. Y este pastor salió a decir unas cosas que no quedaba, pero como, ¿no? Como un hombre pues ultra, recontra, archimega machista, ¿no? Bueno, John Knox, ¿no? Un tremendo hombre de Dios. Debemos conocer su historia, debemos conocer su obra. Ha influenciado muchísimo, como lo dice el video, en ministros de todo tipo, ministros presbiterianos, reformados, pero también ministros de otros tipos. Bueno, Charles Spurgeon no era presbiteriano, él era bautista, ¿no? Y, y sin embargo, él menciona a John Knox y su tremendo fuego en la predicación, que se enfrentó a gente muy poderosa y salió vencedor también, ¿no? De la mano de Dios. Bien, hermanitos. Terminamos la clase de hoy. Gracias por todos aquellos que nos han acompañado hasta esta hora. Gracias. Ahí está justo Ivancito ya. Él está presente. Vamos a despedirnos en oración, ¿sí? Y vaya estudiando, hermanos, porque ya en las últimas clases vamos a tener varios cuestionarios que vamos a resolver ya en el momento, que va a ser ya como examen, prueba de lo que hemos estado estudiando, ¿sí? Estudiando. ¿Qué tema nos viene la próxima semana? Entre varios temitas que vamos a tocar, un tema muy, pero muy interesante, que es la contrarreforma. ¿Qué es la contrarreforma? En breves palabras, la reacción católica para acabar con la reforma protestante. A ver, vaya leyendo qué hizo la Iglesia Católica, ¿sí? Para contrarrestar y desaparecer a la iglesia, a la protestante, ¿ya? Bien, hermanito, vamos a orar y nos despedimos. Padre amado, Señor, te damos gracias por este tiempo que tenemos, Señor, acá. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y los acompañes en esta semana, en estas clases que vienen. Llévalos con bien, guárdalos a los que están lejos, a los que están cerca, Señor. Provéeles siempre todo lo necesario, cuídalos y guarda sobre todo su salud. Bendice la obra de sus manos, su trabajo, todo, Señor, su ministerio. Nos despedimos de esta reunión, Señor. Gracias por guiarnos, por ayudarnos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanitos, nos vemos. Dios le bendiga. Bendiciones. Pastor,
¿Podría compartir el link de los videos que ha puesto? Todo lo voy a poner, ¿ya? Ahora, si no es Ay, hoy ok. día en la noche, mañana temprano pongo todito. Atentos, ¿ah? Lo voy a poner como Ya, mensaje pastor, privado para que gracias. puedan ver todito. Y a más videos que tenemos, que no los podemos pasar completos en Lolín, clase porque no nos alcanza el tiempo. ¿Sí? Dios le bendiga. Lolín se pasa en la página de seminario. Sí están Muy ahí bien, dentro. cuídense. Buenas Muy bien, noches, nos descansen. vemos. Buen día. Buenas noches. Cuídense, hermanito, nos vemos. Buenas noches, hermano. Henry, recupérate, Henry, por favor. A dormir, Henry, ¿verdad? A verte en línea.